1, versículo 7. Efesios 1, 7. Dice así la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la redención. La redención. ¿Qué es la redención? Y leí esta versión, Nueva Traducción Viviente, aunque no es una versión literal, es una buena versión donde nos habla con claridad que la redención es que comprar nuestra libertad. Dice el texto, por su bondad dice que compró nuestra libertad con su sangre. Así que redención es no simplemente comprar, no es simplemente comprar algo o alguien, es comprar a alguien que era un esclavo y yo compro su libertad. Yo lo compro no para que siga siendo mi esclavo, aunque paradójicamente también vemos en las Escrituras, por ejemplo en Romanos 6, que nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos del Señor Jesucristo. Sin embargo, la idea de redención es comprar un esclavo para que ese esclavo sea libre. Y el Señor Jesucristo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie en el antiguo pacto podía liberar un esclavo porque sí. Es más, usted no podía libertar un esclavo porque usted estaba perdiendo dinero, si el esclavo era suyo. Pero si el esclavo era ajeno, pues mucho menos. Usted no podía llegar, devolvámonos 3000 años atrás o 2000 años atrás. El hermano Hernando tiene esclavos en su hacienda. Yo no tengo ninguna autoridad para ir a liberar los esclavos que él tiene. A menos que ¿qué? A menos que yo se los compre. Compro los esclavos y les digo que quedan libres. Eso es redención. Eso es redención. También redimir en el contexto del Antiguo Testamento era redimir la propiedad de alguien. Pero para redimir la propiedad de alguien usted tenía que comprar esa propiedad, pero tenía que comprar también a la viuda del que dejó esas propiedades. Eso lo vemos en el ejemplo de ¿quién? Ruth, ¿cierto? De Ruth la Moabita y Noemí, ¿cierto? Noemí, Ruth eran viudas, y para que alguien pudiera redimir o comprar las tierras del esposo de Noemí, que le quedaban en este caso al que las comprara, pero tenía que comprar también ¿a quién? A la viuda. Eso era redimir, comprar. Pero en su sentido más amplio y en su sentido primario, redención o redimir es comprar a alguien que es esclavo para dejarlo libre. Y la palabra del Señor dice en el texto que leímos, en quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién es ese quién? Es Cristo, ¿cierto? El texto viene hablando del Señor Jesucristo. De hecho, en estos primeros 14 versículos, el tema principal, si lo podemos decir así, es Cristo. Es nuestra unión con Cristo. Por eso la expresión en el amado, en Cristo, por medio de Cristo, en Él, se repite a lo largo de toda la carta, pero principalmente en estos primeros 14 versículos. Devolvámonos un poquito al texto en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya eso lo explicamos. La bendición de Abraham se cumple a nosotros en Cristo. Somos somos bendecidos con el creyente Abraham. Lo leímos allí en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Somos bendecidos con el creyente Abraham. La bendición de Dios, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplen únicamente en Cristo. No dicen sus simientes, no es en una nación en específico, no es en una familia en específico. Si no somos entonces familiares del rey David, entonces no. Es en Cristo. Y por la fe, dice Gálatas 3:29, así que si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. En Cristo, hermanos, se cumple la bendición. Por eso dice, somos benditos con toda bendición espiritual, según nos escogió, verso 4, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Nos escogió en Él, hermanos. Esa elección, esa predestinación de la cual habla el versículo 5 es en Cristo. Dios el Padre escoge soberanamente al Cordero perfecto, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero en Él nos escogió a nosotros, porque estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Él fue bautizado, nosotros fuimos bautizados. Esa es nuestra unión con Cristo, hermanos, y debemos creerlo, debemos adueñarnos de esta verdad tan maravillosa que está en las Escrituras. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, el Señor Jesucristo. Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda complacencia. Él es el amado, y en Él nosotros ¿qué? Fuimos aceptos delante de Dios Padre. ¿Por qué? Por Cristo. Sin Cristo ninguno de nosotros podría ser acepto delante de Él. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bonito. Un texto paralelo a lo que leímos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero dice el versículo 12 que nosotros somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si estamos en Cristo, hermanos, somos aptos. Si estamos fuera de Cristo, si estamos en Cristo, nadie puede ser apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es la herencia de los santos en luz? El reino de su amado Hijo, del que habla el versículo 13. Y ese reino es de su amado Hijo, y en su amado Hijo ¿qué? Tenemos redención por su sangre. Así que Efesios 1:7 dice, ¿en quién? Y Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice, ¿en quién? Ese ¿en quién? Es en Cristo. En Cristo. En Cristo tenemos ¿qué? Redención. Redención por su sangre. Ahora volvemos entonces al término redención. Ya dijimos que la redención es un término en sentido primario para referirse a comprar un esclavo y ponerlo en libertad.
Yo estaba pensando en tomar el ejemplo de Ruth, pero el Señor me mostró que más bien tomara otro ejemplo. Vamos a Oseas. Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Vamos a tomar este ejemplo para tener un panorama de lo que es la redención. Y después vamos a ver cómo se aplica eso también a nosotros. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el texto. ¿Estamos, hermanos? Oseas 3:1, dice así la palabra del Señor. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás a otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El énfasis es en los primeros 2 versículos. Ve, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. ¿Qué pasó con Gomer? ¿Quién era Gomer? Gomer era aquella mujer amada de su compañero. Gomer era la esposa de Oseas. Cuando nosotros vemos el capítulo 1 del libro de Oseas y el capítulo 2, el capítulo 1, vamos allí un momento. Capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer que fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Un mandamiento duro. El texto dice literalmente en la Reina Valera: ve y tómate una mujer fornicaria. Aunque muchos eruditos dicen que la idea aquí es que Dios le dice a Oseas: ve y cásate con una mujer que te va a ser infiel. Luego el resto del capítulo habla de 3 hijos que tiene esta mujer: Jezreel, Lo-ruama y Lo-ami. Cada uno de estos nombres tiene un significado. No voy a detenerme en esto de los nombres de los hijos de Oseas, pero el punto es que estos hijos muy probablemente no eran de Oseas. No eran de Oseas. Recuerden, era una mujer ¿qué? Fornicaria. Algunos hablan de Gomer como una mujer que se vuelve una prostituta. De hecho, eso es lo que vemos en el capítulo 2. Capítulo 2 de Oseas dice, versículo 1: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Es decir, ya no es Lo-ruama ni Lo-ami. Lo-ami significa no pueblo mío, Lo-ruama no compadecida. Pero luego dice: diles Ami y diles Ruama. ¿Qué significa esto? Diles pueblo mío y diles compadecida. Esa es la misericordia del Señor, porque eso se aplica también a nosotros. Y ahorita vamos a mirar esto. No éramos compadecidos, no habíamos alcanzado misericordia y no éramos pueblo de Dios. Pero dice la Escritura en 1 de Pedro 1:9 que nosotros que no éramos, 1:10, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos ¿qué? Pueblo. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ¿ahora qué? Hemos alcanzado misericordia. He ahí el cumplimiento de Lo-ruama y Lo-ami. Eso se cumple en la iglesia por Cristo. Sigo leyendo.
Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque ¿qué? Son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallarás caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a matorral, y la comerán las bestias del campo. Qué tremendo esto, ¿cierto? Qué tremendo esto. Esta mujer termina en prostitución, y peor aún, ella termina en esclavitud. Ella termina en esclavitud. Y el capítulo 3 dice que Dios le dice a Oseas: ve y ama ¿qué? A esa mujer amada de su compañero, aunque adúltera, pero ve y ámala. Otro mandamiento muy duro: primero cásate con una mujer que te va a ser infiel, y luego ama a una mujer adúltera. Hermanos, esta historia es chocante porque póngase usted en los zapatos de Oseas. Cásate con una mujer que te va a ser infiel. A usted como mujer, que le den un mandamiento: cásate con un hombre que te va a ser infiel. Y no solo que va a caer en infidelidad, no, que constantemente va a ser infiel. Ve y cásate con esa persona. Y si es Dios el que está dando la orden, habría que obedecerle. Es que eso es lo que hace Oseas. Pero luego esta mujer se prostituye, se va de la casa, y el mismo Oseas dice el capítulo 2 que Oseas le daba plata, le daba trigo, le daba lana, le daba cosas, y ella las ofrecía a los Baales. Pero ella pensaba que eran los dioses los que le estaban dando eso, los Baales. O sea, que esta mujer cayó en lo más bajo. Pero Dios le dice a Oseas: ve y ámala. Pero él no podía simplemente ir por su esposa, porque su esposa ya era una esclava. Era una prostituta esclava. Ya estaba esclavizada, ya tenía dueños. Ella se vendió a sí misma. O sea, es tremendo esto. No, yo no tengo tiempo para ir al libro de Ezequiel, capítulo 16, y Ezequiel, creo que es el capítulo 32, donde habla la palabra del Señor del pueblo de Israel, y lo compara también con unas mujeres prostitutas. Habla de, no recuerdo el pasaje preciso en este momento, pero en el capítulo 16, y hay otros dos, el capítulo 23 y 24, habla de dos mujeres
dos hermanas, una llamada Ahola y otra llamada Aholiba. Estas mujeres se prostituyen y es una referencia al pueblo de Israel del norte y al pueblo de Judá. Y luego dice que estas mujeres se prostituyen tanto, y en el capítulo 16, que ellas no reciben el pago por su prostitución, sino que ellas le pagaban a sus amantes. Léanlo en sus casas, capítulo 23 de Ezequiel y capítulo 16. Gomer, la mujer de Oseas, la esposa de Oseas, había caído hasta este punto. Versículo 13 del capítulo 2 dice: yo la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, desde el valle de Acor, por la puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali, es decir, me llamarás marido y nunca más me llamarás mi señor, en referencia a como a esa intimidad que habría entre ella y su esposo. Y el versículo 17 dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada, guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Luami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Yo no sé si ustedes notaron, pero el texto está hablando de Gomer y Oseas, ¿sí o no? ¿De quién comienza hablando? De Oseas y su esposa. Pero ¿de quién termina hablando? ¿De quién? De Dios y su pueblo. Sí, hermanos, la palabra es maravillosa. Y hay varios textos como estos, donde la Biblia, por ejemplo, está hablando del siervo de Jehová, y termina hablando de Israel como el siervo de Jehová, y cuando menos piensa uno está leyendo acerca del Mesías, acerca de Cristo. En otra ocasión, la Biblia está hablando, por ejemplo, del rey de Tiro, y termina hablando ¿de quién? De Satanás. El punto de Oseas y Gomer es mostrar la relación entre Dios y su pueblo. Y el hecho de que Oseas diga, la compré entonces para mí, hermano, es lo que hizo Dios. Es lo que hizo Dios con nosotros. Nos compró para Él. Porque cuando uno comienza a leer el capítulo 3, que es muy corto, y lees luego los versículos 3, 4 y 5, ¿de quién está hablando? De Dios y su pueblo. Está hablando de Oseas y Gomer, pero termina hablando ¿de quién? De Dios y su pueblo. Porque Oseas no es otra cosa, y su esposa, Oseas y su esposa no es otra cosa que una representación de Dios y su pueblo. Lo que hizo Oseas, compró a la que era su esposa, pero que ya se había esclavizado en prostitución. Él va y la compra. La compra para él. Pero ese comprar a Gomer, su esposa, era ponerla en libertad, pero tenerla para él. Eso es lo que dice. La tomé entonces para mí. La tomé para mí por 15 ciclos de plata. Ese era
precio de una mujer esclava y Él paga todo el precio. Hermanos, lo que Dios hizo con su pueblo fue eso, lo compró. Si usted es hijo de Dios, es porque Él lo compró. El Señor Jesucristo lo compró. Ya no eres esclavo. Si eres de Cristo, ya no eres esclavo, porque el Señor te compró. Imagínese un esclavo que sea comprado y que él siga en su esclavitud. Eso sería algo ilógico. Obviamente, seguramente hay una transición en su cabeza. Eso pasó cuando en Estados Unidos se firmó esta ley de emancipación. No recuerdo qué presidente fue. Creo que fue Abraham Lincoln. Se firmó esta ley de emancipación, es decir, los esclavos quedarían ¿qué? Libres, pero muchos de ellos no se sentían libres. Muchos de ellos, cuando alguien con dinero le hablaba, ellos agachaban la cabeza y tenían miedo. Ellos ya no eran esclavos, pero tristemente vivían como esclavos. Así hay muchos cristianos hoy. Ya son libres en Cristo, ya no son esclavos ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás, pero tristemente a veces siguen esclavizados en esas cosas. Siguen dejándose controlar por el Señor del pecado, o por Satanás, o por el temor. Pero el Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, lo que Dios hizo con su pueblo, eso se aplica a la iglesia, porque hay un pasaje, y lo cité hace un momento, lo voy a volver a leer, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde eso es aplicado a nosotros. Una pregunta, ¿para quién es Primera de Pedro? Para la iglesia, ¿cierto? Primera de Pedro fue escrita para la iglesia, hizo una carta general, una epístola general, es decir, que era una epístola que era general para todas las iglesias, no tenía un destinatario específico, y dice así, 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Eso era qué? Loami, así se llamaba este niño. Loami, no pueblo, no eres pueblo. Y la Biblia dice, ustedes, la iglesia, ustedes eran Loami, no eran pueblo. Pero ¿qué dice? Pero ahora sois pueblo. Él nos compró. Lo que hizo Oseas con Gomer, lo hizo el Señor con nosotros. Lo hizo en general con su iglesia, porque la iglesia fue comprada. Él nos compró. Él compró una iglesia y la va a presentar delante de Dios santa, sin mancha y sin arruga, pero es lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros en particular. Si usted es hijo de Dios, usted fue comprado en particular. Por eso decimos, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Sí, Él murió por sus escogidos, por todo su pueblo en general, pero Él murió por mí, Él murió por ti. Él te compró a ti y lo hizo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo vimos en el estudio pasado, y nos compró. ¿Cuándo nos compró? Cuando Cristo murió en la cruz. Ahora miraremos un texto al respecto. Sigue diciendo el versículo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. ¿Qué significa lo ruama?
no compadecida, no misericordia. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Y esa misericordia es en Cristo, porque dice que fuimos adquiridos por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, en los postreros tiempos, es decir, en este nuevo pacto, Cristo fue manifestado. Él fue manifestado y dice que ese cordero que fue manifestado había sido destinado desde la eternidad. ¿Para qué? Para derramar su sangre y comprarnos. Había una mala manera de vivir, eso se refiere al pecado que recibimos de nuestros padres. ¿De qué padre está hablando aquí? De Adán y Eva. De Adán y Eva. Porque todos nacemos siendo impíos con un pecado original, es por Adán y Eva. O Adán, ¿cierto? Adán, que es el nombre que figura en las Escrituras. Pero es que mis padres también eran idólatras. Sí. Pecadores que producen pecadores. Y justos que producen pecadores también. Porque la salvación es individual. Todos nacemos siendo pecadores, por eso Cristo nos compró. Éramos esclavos, éramos como Gomer y Cristo nos compró. ¿Con qué? Con 15 ciclos de plata a las mujeres y con 15 monedas de plata con 30 monedas de plata a los hombres. No, son cosas corruptibles. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y como leímos en la otra versión, y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Hermano, eso es lo que significa redención. Así a grandes rasgos, mirándolo, digámoslo así, generalmente. Porque la redención implica muchas cosas que en el libro de Efesios nos vamos a encontrar con muchas de ellas. La redención implica la elección y predestinación, sí, pero la redención también implica la justificación, implica la propiciación, implica muchas más cosas que nosotros tenemos en Cristo. La redención implica ¿qué? El plan de salvación. Por eso se le conoce al plan eterno de Dios como... ¿Saben cómo se le conoce al plan eterno de Dios desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Cómo? El gran panorama de redención. O el plan de redención. O sea, la palabra redención es una palabra muy amplia. Pero en su sentido primario significa comprar para liberar. Vamos a mirar otros pasajes que nos deben poner a meditar a nosotros como aplicación. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y yo sé que el tema puede ser pesadito. Yo sé que a veces los sábados se trasnocha. Anoche mi niño estaba enfermo y no nos dejó dormir sino como 2 horas. Algo otros se trasnochan por otros motivos. Pero yo les pido, hermanos, que estén muy
atentos a esto que vamos a mirar. Primera a los Corintios 6. Vamos a leer desde el versículo... Vamos a leerlo desde el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque Cristo nos liberó, Cristo nos libertó. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que viandas? Pues eso era un dicho que los corintios tenían. Había un dicho popular entre los corintios y era ese: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero viandas es comida. La comida es para el cuerpo, para el vientre para la comida, pero eso los dos se lo van a comer los gusanos. Entonces otros corintios decían: si el vientre es para la comida y la comida para el vientre, entonces nosotros también tenemos otras partes del cuerpo que las podemos usar como queramos. Por eso habla de la fornicación. Entonces muchos decían: fornicar, adulterar, es como comer, es saciar un deseo del cuerpo. Pero ¿qué dice el Señor? No. Dice, al vientre y a las viandas los va a destruir Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino que para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, eso era una pregunta retórica. Pablo ya había enseñado eso en Corinto. ¿No saben que vuestros miembros son miembros de Cristo? Sí, ellos lo sabían. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Eso era antes. Antes, como Gomer, ¿cierto? Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué? Y que no sois vuestros. Hermanos, hermanas, si usted es de los que dicen, es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida, soy yo, lo que estoy haciendo no le afecta a nadie. ¿Qué dice la palabra? No, usted no se pertenece. Tubán, usted no se pertenece. Adolfo, usted no se pertenece. Carlos, y a cada uno de nosotros el Señor dice, usted no se pertenece. Dice, no sois vuestros. ¿Por qué? Versículo 20, porque habéis sido comprados. Recuerden lo que leímos en Oseas 3:2. La compré. ¿Qué más dice? Para mí. Hermanos, el Señor nos compró, nos liberó, pero nos compró para Él. ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre preciosa. Su sangre fue el precio. Ese precio maravilloso fue su preciosa sangre. Dice, glorificad
pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Volvamos a Efesios 1:7, con esto en mente. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, usted sabía que cuando un esclavo era comprado, quedaba libre de su antiguo amo y de todas las deudas que tuviera con su antiguo amo. Por ejemplo, si un esclavo le debía algo al amo y él lo vendía, ya él no tenía nada que ver con eso. Ya ahora era con el nuevo amo con el que él tenía que dar cuentas. ¿Eso qué implica? Perdón. Sus cuentas eran borradas cuando un esclavo pasaba de una mano a otra. Ya ahora empezaba de cero con su nuevo amo. Eso es lo que dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Vamos a leer otros textos más. Vamos a Segunda de Corintios 5:18. Segunda a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, el perdón de pecados, reconciliación, paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, el versículo anterior a lo que leímos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos redención y tenemos perdón. Hermanos, si usted es de Cristo, usted fue comprado y usted fue perdonado. Dice la Escritura también, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Y qué pasó con los pecados? Según la metáfora que vemos en el Antiguo Testamento, dice que fueron sepultados a lo profundo del mar. ¿Dónde está eso? En Miqueas 7. Miqueas 7. Nuestros pecados están en lo profundo del mar. Ah, ¿cómo así? ¿Qué tal que va a inventar una máquina que baje hasta los abismos del mar? ¿Cómo es que se llama eso? Las fosas de las Marianas, y que destapen ese baúl de mis pecados. No, eso es algo figurado. Es una manera de decir que Dios no nos toma en cuenta los pecados pasados. ¿Por qué? Porque nos perdonó en Cristo. Hermanos, en Cristo nosotros nos presentamos delante de Dios como si nunca hubiéramos roto un plato. Como si nunca hubiéramos roto un plato, porque estamos en Cristo. Y Cristo es perfecto, Cristo es santo, y estamos unidos a Él. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos en pecado? Abogado, tenemos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya fuimos lavados por su sangre, pero día a día nos tenemos que lavar por medio de la confesión de nuestros pecados. Yo sé que por ahí andan muchos diciendo que nosotros no tenemos por qué pedirle perdón a Dios y que no tenemos que confesar nuestros pecados a Dios.
Porque no, ya Cristo lo hizo todo. Sí, Cristo lo hizo todo, gloria a Dios. Pero la Escritura dice que Él nos lavó de nuestro pecado original, pero cuando pecamos, porque hay un pecado remanente aún en nosotros debemos venir a Él, que es nuestro abogado, por medio de la confesión. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Él le dice, Pedro le dice, no, lávame también la cabeza, el cuerpo, lávame todo. Y Él dice, no, los que están limpios no necesitan bañarse todos, sino lavarse los pies. Una manera de decir que nos ensuciamos constantemente en este mundo, pero debemos ¿qué? Confesar nuestros pecados al Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pues vamos a leer el versículo con todo esto en mente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, todo esto es según las riquezas de su gracia. Todo esto es según las riquezas de su gracia. Hermanos, el Señor nos provee a nosotros perdón según las riquezas de su gracia. ¿Ustedes saben, hermanos, de qué está hablando este texto? Nosotros perdonamos, pero nosotros no somos como Dios, que es eterno. Es algo así como... ¿quién es el hombre más rico del mundo? No recuerdo, no sé si todavía es este hombre Bezos. Pero si este hombre le da a usted 100,000 pesos, él le está dando de sus riquezas, ¿cierto? De sus riquezas él saca 100,000 pesos y se los da a usted. Él le está dando ¿de qué? De sus riquezas. Dios nos da a nosotros ¿qué? De sus riquezas, ¿o qué dice el texto? Según o conforme a sus riquezas. Ahora, si el hombre más rico del mundo le da a usted conforme a sus riquezas, ¿qué le va a dar? Va a ser muchísimo. Es más, si le da conforme a sus riquezas, usted va a ser parte de sus riquezas. Eso es lo que hace Dios. Él no simplemente nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, que nos da perdón. Nos compró y nos da perdón, misericordia, gracia, amor, constantemente. ¿Esto qué implica, hermanos? Para concluir, no sois vuestros. Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Usted no se pertenece. Usted no puede ir por el mundo diciendo, yo hago lo que quiera con mi vida. Es mi vida. De malas al que no le guste. Eso soy yo. No. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, ¿cómo tiene que vivir? De acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra. Hermanos, examinémonos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de los hombres? Porque recordemos que no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. ¿Cuál es la relación más estrecha que hay entre dos seres humanos? La relación matrimonial, ¿cierto? Más aún que la de los padres con los hijos, ¿cierto? Tristemente, pues uno ve que en nuestra cultura los hijos se convierten en dioses y son más importantes para las mamás mayormente y también para los papás que el esposo o la esposa. Pero bíblicamente hay una unión mucho más cercana y es la de los esposos, porque dice los dos serán una sola carne, y apelo al texto que leímos en Corintios. Esa es la relación más íntima y más estrecha que hay entre dos seres humanos. ¿Cómo se siente usted cuando su esposa, o si su esposa o su esposo viviera como él quiere?
Y aquí podemos volver a pensar en el ejemplo de Gomer. ¿Cómo se sentiría usted si su esposo tuviera más mujeres? Si su esposo trabajara y se gastara la plata con otros hijos que tiene lejos del matrimonio. ¿Cómo se sentiría usted si su esposa se va 3 días y al cuarto día vuelve? Mi hija, amor, ¿usted dónde estaba? Ah, no, pues yo voy donde yo quiera porque es mi vida. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría usted? O vamos a lo material. Si usted tiene una finca, que el hermano Hernando llegue el lunes a la finca y llegue y esté un vecino de él soqueando el café. ¿Cómo me va a sentir el hermano? Pues yo creo que hay que agarrarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es su propiedad. O que llegue usted, se vaya usted a un viaje 3 días y cuando llegue a su casa esté el vecino ya con la casa sin techo. No, es que le voy a echar plancha y voy a edificar encima. ¿Qué va a hacer usted? Hermano, por espiritual que usted sea, pues usted va a protestar, ¿cierto? Y va a ir a las autoridades y va a mostrar sus documentos, es que esa casa es mía. ¿O no? ¿Cierto? Eso es lo más normal. O si usted tiene 30 gallinas y llega y el vecino todos los días va y saca huevos, y cuando le hagan las de sancocho saca... No, usted se va a indignar. ¿Por qué? Porque es su propiedad. Pero sin embargo, nosotros podemos pensar y nosotros asumimos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida porque es nuestra vida. Pero Dios nos dice, no, usted no se pertenece, usted es mío y por lo tanto usted va a vivir como yo diga, como yo diga. Hermanos, el tiempo no es suyo, el tiempo es de Dios. No, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Hermanos, usted no es suyo, el tiempo no es suyo. Usted es del Señor. No, es que yo para no ser tropiezo a nadie, yo hago las cosas al escondido. No, usted no es suyo, usted fue comprado. Usted fue comprado para ser libre. Somos libres en Cristo. Ya no tenemos por qué estar esclavos de ningún vicio, de ninguna tradición, de ningunas costumbres, sino esclavos de Él. Esclavos de Él y de su palabra. Esclavos de Él y de su palabra. En el buen sentido de la palabra. Somos de Él, somos libres, pero somos de Él. Libres de la esclavitud, pero somos de Él. La compré para mí. Y el Señor, podemos nosotros apropiarnos de esto. El Señor dice, yo lo compré para mí. Y Cristo en la cruz murió para comprarnos a cada uno de nosotros. Sí, Él compró la iglesia, pero también Él nos compró a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir, Cristo murió en la cruz y compró a Dubán para Él. Compró a María para Él. Nos compró para Él. Termino con un texto en Romanos capítulo 6. Romanos 6. Con este terminamos. Romanos 6. Vamos a leer desde el versículo 19. Perdón, desde el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano por nuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es una de las paradojas de la vida cristiana. Somos libres para ser esclavos, libres del pecado, esclavos de Cristo. Así se presenta Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Dulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Cada uno de nosotros es esclavo de Jesucristo porque Él nos compró para Él. Nos libertó del pecado, pero para Él, para que vivamos en santidad, en santificación. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, que esta semana nosotros meditemos en esto, escudriñemos en esto, pensemos en esto. Ya no nos pertenecemos, somos de Él y Él nos ve. No podemos huir de su presencia, Él es omnipresente. Y como sus hijos, como sus esclavos, Él quiere que nosotros vivamos para Él y para su gloria. Eso implica muchas cosas en nuestra vida. Hermanos, la mentira, el chisme, la ociosidad, tantas cosas que nosotros no le prestamos atención. El ser irresponsables, el mentir, el decir una cosa y no hacerla, el ser perezoso para orar, para leer la Escritura, para servir al Señor en los ministerios, el llegar tarde a los cultos, todas estas cosas tan pequeñas, pero son evidencia de que nos queremos rebelar. Que esta semana nosotros podamos decir: no me pertenezco, soy del Señor y voy a vivir para Él porque Él me compró para Él. Padre, te damos gracias